Están mirando cada paso que das, analizando tus silencios, esperando ese mínimo descuido que casi nunca cometes, porque saben que cuando bajas la guardia algo grande se mueve, y esa trampa ya está preparada desde hace tiempo. No es una sospecha sin base, es esa sensación incómoda que aparece cuando alguien cambia el tono contigo, cuando una conversación se enfría sin motivo, cuando notas que te responden diferente y no sabes por qué. Aquí no hablamos de fantasías, hablo de algo que empieza a tomar forma en tu entorno cercano, en miradas que se sostienen demasiado, y en gestos que parecen casuales pero no lo son. Y aunque intentas seguir con tu rutina, como cuando finges que todo va bien en una comida familiar tensa, sabes en el fondo que hay un movimiento oculto que apunta directamente hacia ti. Si deseas que nadie vuelva a pillarte desprevenido en ninguna jugada silenciosa, comenta ya, mi mente siempre gana, deja tu like ahora mismo, porque lo que está a punto de pasar sacude todo, y lo siguiente es todavía más fuerte. Siento un golpe fuerte en la mesa, la carta del ojo velado se impone con una intensidad que me atraviesa, y cuando esta carta se muestra así, habla de vigilancia silenciosa, de alguien que observa sin dar la cara. Esta carta no señala a un enemigo declarado, sino a una presencia que se disfraza de neutralidad, alguien que escucha más de lo que habla, y que guarda información esperando el momento exacto. Reconoces esa energía, porque últimamente has notado que ciertos comentarios llegan deformados, como si tus palabras viajaran por un pasillo oscuro antes de volver a ti, y no estás imaginando nada. Esa incomodidad que aparece cuando entras en una habitación concreta tiene raíz, y tu intuición lleva semanas susurrando que algo no encaja. Virgo, sé que eres de mente analítica, que sueles revisar cada detalle antes de actuar, pero esta vez el análisis no te ha dado respuestas claras, y eso te inquieta más de lo que admites. Has sentido que alguien mide tus tiempos, que reacciona demasiado rápido a decisiones que aún no has compartido con todo el mundo, como si hubiera un oído pendiente de tus planes. Esa sensación de que te observan en silencio no nace de la nada, nace de pequeños hechos acumulados, como cuando repites una idea y alguien ya parece saberla antes de que la digas. No quiero que descartes esa percepción como simple paranoia, porque cuando tu interior se activa de esa manera, rara vez se equivoca en sus señales y advertencias importantes para ti. Aquí se mezcla algo más profundo, no es solo curiosidad ajena, es estrategia, y eso es lo que convierte esta situación en algo potente y delicado a la vez. Hay una intención detrás de esa mirada callada, una preparación que no es improvisada, sino construida con paciencia, como quien coloca piezas sin que nadie note el tablero. Me llegan imágenes de conversaciones en voz baja, de mensajes enviados con cautela, de alguien que calcula consecuencias antes de mover ficha, y mientras escuchas esto, quizá recuerdas una escena reciente, una frase que quedó flotando en el aire, y que ahora empieza a tener un significado diferente. Si quieres que cualquier trampa futura se desarme antes de tocarte, comenta ahora, mi estrategia es invencible, suscríbete ya, porque lo que viene a continuación sube la apuesta, y lo que está a punto de pasar rompe todo. La carta del nudo de sombras vibra junto al ojo velado, y esta combinación no es ligera, porque habla de una trampa diseñada para ponerte a prueba, para ver cómo reaccionas bajo presión. No se trata de un ataque frontal, sino de una situación que busca que cometas un error, que dudes de ti, que pierdas seguridad en un terreno donde siempre has sido firme. Tal vez tenga que ver con un asunto laboral, con una decisión económica, o incluso con un vínculo que parecía estable y ahora muestra grietas sutiles, pero lo importante es que no eres la parte ingenua de esta historia, aunque quieran que lo parezcas. Hay alguien que subestima tu capacidad de leer entre líneas, alguien que cree que el silencio te descoloca, cuando en realidad te da tiempo para observar mejor y entender todo lo que sucede. Esa persona ha estado esperando una reacción impulsiva que no llega, y eso empieza a descolocar su plan, porque contaba con un movimiento más emocional de tu parte. Puede que hayas sentido presión, como cuando te lanzan una pregunta incómoda delante de otros, esperando que tropieces, pero has respondido con calma, aunque por dentro se removiera todo. Esa calma no es debilidad, es contención consciente, y eso cambia el juego de una manera que todavía no alcanzas a ver del todo, pero que pronto se hará evidente para ti. Siento la presencia de guías espirituales muy atentos a este proceso, como si estuvieran reforzando tu intuición con señales pequeñas pero claras, detalles que solo tú sabes interpretar. Quizá has repetido números en el reloj en momentos clave,
o has soñado con situaciones que luego se reflejan de forma simbólica en tu día a día, conectando señales que no son casuales. No son casualidades sueltas, son recordatorios de que no caminas sin protección, aunque el entorno parezca confuso, y mientras esta red invisible se mueve, la trampa que otros creían perfecta empieza a mostrar fisuras que aún no son evidentes para todos. Si deseas que la verdad siempre te proteja cuando alguien actúa en silencio, escribe en comentarios: la verdad me hace imparable, comparte este vídeo ahora mismo, porque lo siguiente que ocurre eleva la historia y supera cualquier expectativa. Hay algo más que necesito que sientas ahora, porque esta historia no se queda en la vigilancia, ni en la estrategia ajena, va mucho más allá de lo que imaginas. La carta del umbral sellado aparece con una energía intensa, como si marcara un punto crítico, un momento en el que todo puede girar de forma inesperada y traer cambios profundos. Esta carta no habla de derrota, habla de revelación, pero esa revelación aún no se ha producido, está acumulando fuerza bajo la superficie, esperando el momento justo para manifestarse claramente. Y cuando finalmente se abra ese umbral, comprenderás por qué todo este silencio no era solo amenaza, sino el preludio de algo que puede cambiar tu posición por completo. Virgo, la atmósfera a tu alrededor se ha vuelto más densa, aunque externamente todo parezca seguir igual, porque hay gestos que ya no fluyen con naturalidad y silencios que pesan más que cualquier discusión abierta. Has notado cambios sutiles, como esa persona que antes compartía detalles contigo y ahora responde con frases medidas, o como cuando una reunión se vuelve incómoda en el momento exacto en que entras. No es imaginación ni exageración, es una percepción afinada que detecta variaciones mínimas en el comportamiento de los demás, como cuando percibes que alguien sonríe sin que los ojos acompañen. Esa sensación persistente de que algo se está moviendo detrás del telón no es casual, y cuanto más intentas ignorarla, más evidente se vuelve en pequeños detalles cotidianos. Hay momentos en los que notas que alguien te analiza más de la cuenta, y decides mantener la calma mientras todo se mueve alrededor. Me interesa saber cómo reaccionas en esa situación. ¿Te quedas en silencio o confrontas? En medio de esta tensión aparece la carta del espejo invertido, y su energía es inquietante porque habla de información distorsionada, de palabras que viajan de una boca a otra perdiendo su esencia original. Esta carta me muestra que alguien ha tomado algo tuyo, quizá una opinión o una decisión, y la ha presentado con un matiz diferente, buscando provocar una reacción concreta en terceros. Es como cuando cuentas algo en confianza y días después lo escuchas transformado, adornado con intenciones que jamás fueron tuyas, y eso deja una mezcla de sorpresa y decepción difícil de explicar. Aquí no hay un ataque directo, hay una manipulación sutil que intenta colocarte en una posición incómoda, sin que pueda señalar claramente al responsable, creando confusión y dudas en el proceso. Siento que en tu entorno cercano hay una figura que se mueve con habilidad social, alguien que sabe escuchar, que aparenta neutralidad, pero que en realidad está evaluando cada palabra que pronuncias. Puede tratarse de una persona en el trabajo que siempre parece bien informada, o de alguien en el círculo familiar que adopta el papel de mediador, mientras recopila versiones distintas. Esa persona no actúa por impulso, actúa por cálculo, y eso convierte la situación en algo más complejo, de lo que parece a simple vista, y mientras sigues cumpliendo con tus responsabilidades, esa mirada silenciosa continúa observando, esperando que algo se descontrole. Cuando percibes que algo raro se está preparando a tu alrededor, pero nadie lo dice claramente, aparece una mezcla de tensión y lucidez que no todos entienden. Quiero saber cómo lo gestionas tú. ¿Te anticipas o esperas? La carta del velo de plata irradia una vibración distinta, menos agresiva pero igualmente poderosa, y me habla de una verdad que está a punto de filtrarse, aunque todavía no se manifieste del todo. Esta carta señala que no toda la información está en manos de quienes intentan manejar la situación, porque hay datos que aún desconocen y que pueden cambiar el rumbo. Es como cuando alguien cree tener todas las piezas de una historia, pero ignora un detalle clave que altera por completo la conclusión, y cambia el sentido de todo lo que se ha dicho. Esa falta de control total por parte de quienes te observan, es la grieta por donde empezará a entrar la luz, aunque ahora solo se perciba como una ligera incomodidad en el ambiente. Hay también un componente emocional profundo en todo esto, porque aunque te muestras firme, por dentro has sentido momentos de cansancio, como cuando llegas a casa y repites mentalmente conversaciones, intentando encontrar el punto exacto donde todo cambió.
Esa revisión constante no nace de inseguridad, nace de tu deseo de comprender, de tu necesidad de coherencia en un entorno que últimamente parece actuar con doble fondo. Tal vez has dudado de tu propia percepción, pensando que podrías estar exagerando, pero esa duda es precisamente lo que otros buscan activar en ti, y sin embargo, cuanto más observas sin reaccionar impulsivamente, más claro se vuelve el patrón que antes parecía difuso. Percibo la presencia de alguien más, una figura que no participa activamente en la trama, pero que intuye que algo no está bien, alguien que te mira con cierta preocupación aunque no sepa exactamente qué ocurre. Puede ser un amigo que hace preguntas indirectas, o un familiar que nota tu cambio de humor en momentos concretos, como cuando te quedas pensativo en mitad de una conversación. Esa persona no forma parte de la trampa, pero sí puede convertirse en un apoyo silencioso cuando la verdad empiece a asomar, y aunque ahora no veas el papel que jugará, su presencia no es accidental dentro de esta historia. Ese instante en el que confirmas que tu intuición tenía razón, suele cambiar por completo tu actitud frente a los demás. Me da curiosidad saber cómo actúas después. ¿Te alejas o marcas límites claros? La carta del puente oculto se manifiesta con una energía que me sorprende, porque habla de conexiones inesperadas, de alianzas que se forman cuando menos lo imaginas, y que pueden inclinar la balanza a tu favor. Esta carta no anuncia un enfrentamiento abierto, sino un movimiento inteligente que neutraliza la intención ajena sin necesidad de confrontación directa, usando la estrategia y la paciencia como armas principales. Es como cuando descubres que alguien ha intentado cerrarte una puerta, pero sin saberlo ha abierto otra mucho más conveniente para ti, cambiando la dirección de los acontecimientos. Aquí empieza a dibujarse una posibilidad distinta, una salida que no estaba en los planes de quienes creían tener el control, una alternativa que puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Lo más interesante es que esta situación no se sostiene indefinidamente, porque las tensiones acumuladas siempre buscan una vía de escape, y esa liberación se aproxima de forma gradual pero firme. Tal vez percibas señales pequeñas, como cambios de actitud repentinos, o contradicciones en el discurso de quienes parecían seguros de su versión, porque esos detalles no son irrelevantes, son indicios de que la estructura que habían construido empieza a mostrar fisuras internas. Y aunque todavía no se produzca una revelación completa, algo dentro de ti empieza a reconocer que el tablero no está tan inclinado en tu contra, como parecía al principio. Hay un momento específico que se acerca, no marcado por una fecha concreta sino por una acumulación de circunstancias, en el que una conversación clave cambiará el tono de todo lo vivido hasta ahora. No será un enfrentamiento dramático, será más bien una frase dicha con calma, un dato expuesto en el momento oportuno, que hará tambalear la narrativa que otros intentaban sostener. Ese instante se sentirá familiar, como cuando por fin entiendes por qué una situación te incomodaba desde el principio, y todo encaja sin esfuerzo, y justo ahí reconocerás que aquella sensación inicial de ser observado en silencio, tenía un propósito mayor que todavía no ha terminado de desplegarse. El momento crítico ya está en marcha, aunque externamente parezca una conversación más, porque la verdad comienza a deslizarse entre frases aparentemente normales, y quienes creían tener el control no perciben que el escenario está cambiando. Esa trampa que montaron con paciencia empieza a tensarse desde dentro, como una cuerda demasiado estirada que no soporta más presión sin mostrar desgaste, y has llegado a este punto con más calma de la que imaginabas, observando, recordando detalles, uniendo piezas que otros pensaban dispersas y sin relación. Y ahora, sin necesidad de levantar la voz ni señalar directamente, algo en tu postura transmite que ya no estás desorientado, sino plenamente consciente del juego que se estaba desarrollando. A veces basta una mirada distinta o un comentario sutil para encender todas tus alertas internas. Me encantaría saber cómo interpretas esas señales. ¿Las dejas pasar o investigas más? Mientras todo esto se mueve, la carta del faro sumergido irrumpe con una fuerza que me eriza la piel, porque simboliza la verdad que ha estado oculta bajo la superficie, y que finalmente emerge iluminando lo que parecía confuso. Esta carta no habla solo de descubrimiento, habla de exposición, de un momento en el que una información concreta desarma la estrategia ajena, sin necesidad de confrontación agresiva. Es como cuando alguien insiste en una versión distorsionada, y de pronto, un dato sencillo y verificable deja esa versión sin sustento, generando un silencio incómodo en el ambiente. Esa luz no solo revela lo que otros hicieron,
también muestra tu capacidad de mantener la serenidad mientras todo se reorganiza, demostrando una fortaleza interna que pocos pueden comprender realmente. El giro inesperado no viene de un ataque directo hacia ti, sino de una contradicción interna entre quienes habían tejido la trama, porque cuando dos personas sostienen una misma mentira, basta una mínima diferencia para que todo se fracture. Empiezan a surgir versiones ligeramente distintas, matices que no coinciden, detalles que no encajan del todo cuando se comparan con calma, evidenciando que la verdad es más compleja de lo que parece. En ese cruce de discursos, tu papel deja de ser el de sospechoso silencioso y pasa a ser el de observador atento, que simplemente escucha y deja que las inconsistencias hablen por sí mismas. Esa inversión de posiciones es más poderosa de lo que imaginas, porque cambia la dinámica sin necesidad de dramatismo, alterando el equilibrio y dejando claro quién tiene realmente el control ahora. Todos tenemos una costumbre rara cuando estamos concentrados en algo importante, un gesto repetido casi sin notarlo. Me gustaría conocer la tuya. ¿Qué haces cuando piensas intensamente? Aquí aparece con intensidad la carta del juicio de ámbar, y su vibración es profunda, porque habla de consecuencias inevitables cuando alguien actúa desde la manipulación o el cálculo frío. Esta carta no busca venganza, busca equilibrio, y muestra que cada acción genera una respuesta proporcional, aunque no siempre inmediata, y lo que intentaron preparar como una caída para ti, se transforma en una revelación incómoda para quienes participaron, porque quedan expuestas sus verdaderas motivaciones. Y tú, sin necesidad de celebrar ni señalar, comprendes que la trampa ya no tiene el efecto esperado, porque el foco ha cambiado de dirección y la estrategia inicial ha perdido fuerza. Las motivaciones ocultas empiezan a mostrarse con mayor claridad, y no todas son tan oscuras como parecían en un principio, porque detrás de la estrategia hay miedo, inseguridad y deseo de control. Hay alguien que temía perder una posición, alguien que se sintió desplazado por tu constancia, o por tu forma metódica de actuar sin buscar protagonismo, y esa persona creyó que adelantarse era la mejor defensa, que sembrar dudas sobre ti le daría margen para consolidarse. Sin embargo, el resultado termina revelando más sobre sus propias inseguridades que sobre cualquier supuesto error tuyo, mostrando que las dudas y temores son su verdadera debilidad en esta situación. Siento también la influencia de guías espirituales reforzando este proceso, como si estuvieran sosteniendo un espejo frente a todos los implicados, obligándolos a mirarse con honestidad y reconocer sus verdaderas intenciones. Quizá has notado en estos días una claridad mental distinta, una capacidad para responder con precisión donde antes dudabas, como si algo interno te susurrara exactamente qué decir y cuándo callar. Esa claridad no surge de la casualidad, surge de un aprendizaje acumulado, de experiencias pasadas donde ya atravesaste situaciones similares y saliste fortalecido, listo para enfrentar lo que viene ahora. Lo que ahora ocurre no es un accidente aislado, es una etapa que conecta con tu trayectoria y con decisiones anteriores, que te prepararon para este instante crucial en tu vida personal. Siempre existe una comida que te reconforta después de un día largo y exigente, esa que parece arreglarlo todo por un rato. Dime cuál es la tuya. ¿Qué plato te devuelve el ánimo? En medio de este escenario, la carta del reloj esmeralda late con una energía muy particular, porque señala que el tiempo juega a tu favor, aunque durante semanas pareciera lo contrario. Esta carta me muestra que los procesos se han desarrollado justo al ritmo necesario, para que la verdad salga en el momento más adecuado, ni antes ni después. Es como cuando una fruta madura exactamente en el punto óptimo, y cualquier intento de acelerarla habría arruinado su sabor, mientras que la espera paciente garantiza el resultado correcto, porque lo que parecía demora era en realidad preparación, y lo que parecía silencio era acumulación estratégica de pruebas invisibles. Ahora entiendes que aquella sensación inicial de ser observado en silencio no era solo amenaza, sino aviso, una señal de que debías mantener la calma y no reaccionar de forma impulsiva. Si hubieras respondido con confrontación directa en los primeros indicios, habrías alimentado el plan ajeno, pero tu contención cambió el desenlace, y esa comprensión genera una mezcla de alivio y firmeza, como cuando recuerdas una situación pasada donde actuaste con paciencia, y el tiempo terminó dándote la razón. Y mientras asimilas todo esto, percibes que algo importante está a punto de transformarse en tu entorno inmediato, un cambio que afectará varias áreas y requerirá tu atención consciente y activa. Porque la consecuencia directa de esta revelación no se limita a limpiar tu nombre, o a desactivar la trampa,
va más allá y redefine tu posición frente a los demás, cambiando la forma en que te perciben y se relacionan contigo. Habrá miradas distintas, actitudes más cuidadosas, incluso cierta distancia por parte de quienes ahora comprenden que no eres tan fácil de manipular como creían, y esa nueva dinámica no será estridente, será sutil pero firme, como un reajuste invisible que altera el equilibrio del grupo. Y justo cuando esa transformación empiece a notarse en hechos concretos, entenderás que este proceso no solo te protegía, también te estaba preparando para un cambio mayor que ya comienza a tomar forma. Virgo, después de atravesar esta tensión silenciosa, el ambiente comienza a sentirse distinto, no porque todo se vuelva perfecto de repente, sino porque ahora caminas con una seguridad que antes estaba siendo puesta a prueba. La trampa que intentaron activar pierde fuerza cuando dejas de temerla, y esa ausencia de miedo cambia tu energía, tu forma de mirar, incluso tu manera de ocupar el espacio. Empiezas a notar que ciertas personas moderan su tono contigo, que ya no lanzan insinuaciones con la misma ligereza, porque comprenden que percibes más de lo que aparentas. Esa transformación no necesita aplausos ni explicaciones públicas, se percibe en detalles cotidianos, como cuando alguien rectifica sutilmente o evita repetir una versión que ya no se sostiene. Hay una serie o película que puedes volver a ver sin cansarte, porque conecta contigo de una manera especial. Tengo curiosidad por saber la tuya. ¿Cuál repites una y otra vez? La carta del sol de cobre brilla con una calidez inesperada, y su presencia me llena de una emoción profunda porque habla de reconocimiento tardío, de claridad que llega después de la confusión. Esta carta no anuncia un triunfo ruidoso, anuncia una restauración interior, una sensación de dignidad recuperada que no depende de la aprobación externa, y es como cuando atraviesas una etapa difícil, y al mirar atrás, comprendes que esa prueba fortaleció tu carácter sin que te dieras cuenta en el momento. Aquí el equilibrio se restablece, no porque alguien pida disculpas necesariamente, sino porque la verdad ya no puede ser ignorada, y eso obliga a todos a aceptar la nueva realidad que se impone. Siento que este cierre abre una puerta nueva en tu entorno, una oportunidad que antes estaba bloqueada por la sombra de la duda, o por la influencia de quienes intentaban condicionarte. Puede manifestarse como una propuesta distinta en el trabajo, como un cambio en la dinámica familiar, o incluso como una conversación honesta que redefine un vínculo importante y abre nuevas posibilidades. Esa posibilidad no surge por casualidad, surge porque ahora ocupas tu lugar con firmeza, sin necesidad de justificar cada decisión, y cuando te posicionas desde esa tranquilidad consciente, las circunstancias empiezan a alinearse con mayor coherencia. Hay algo muy valioso que has aprendido en este proceso, y es la importancia de escuchar esa voz interna, que detecta incoherencias antes de que sean evidentes para todos. En lugar de reaccionar con prisa, elegiste observar, reflexionar, recordar patrones pasados donde la paciencia fue tu mejor aliada, y esa elección cambió el resultado de manera radical, porque permitió que la estrategia ajena se desgastara sola, sin que tuvieras que desgastarte luchando contra ella. Ahora sabes que tu intuición no es un capricho emocional, es una herramienta afinada por años de experiencia y de vivencias, que te han moldeado con sabiduría y te guían con precisión. Todos guardamos un recuerdo que nos hace sonreír aunque hayan pasado años, algo sencillo pero poderoso. Me encantaría que compartieras el tuyo. ¿Qué momento recuerdas con más cariño? La carta del jardín renovado se muestra con una suavidad, que contrasta con la intensidad anterior, y su mensaje es profundamente esperanzador porque simboliza crecimiento después de la tormenta. Esta carta me habla de oportunidades que florecen cuando se limpia el terreno, cuando se retiran las malas hierbas de la desconfianza y la manipulación, y es como cuando ordenas una habitación llena de objetos acumulados, y de pronto descubres espacio para algo nuevo que antes no tenía cabida. Lo que parecía una amenaza termina convirtiéndose en el impulso que necesitabas, para reorganizar prioridades y fortalecer límites, transformando un desafío en una oportunidad para crecer y avanzar con seguridad. A nivel práctico, este es un momento para actuar con coherencia y firmeza, estableciendo límites claros sin caer en provocaciones ni reproches innecesarios, y si surge una conversación pendiente, aborda el tema con serenidad, exponiendo hechos concretos sin adornos emocionales, porque la claridad será tu mejor aliada. Si percibes una oportunidad profesional o económica, evalúala con la misma meticulosidad que te caracteriza,
pero sin el miedo que antes podía frenar decisiones valientes, y cada paso dado desde esta nueva posición consolidará el cambio, reforzando la imagen de persona íntegra y difícil de manipular. Percibo también una expansión más profunda, relacionada con tu propósito personal, como si esta experiencia te recordara el valor de tu trayectoria, y de todo lo aprendido a lo largo de los años. No se trata solo de superar una trampa, se trata de reconocer la fortaleza acumulada, la capacidad de mantener la calma cuando otros pierden el equilibrio, y tal vez te descubras aconsejando a alguien que atraviesa una situación similar, compartiendo tu experiencia con naturalidad, convirtiéndote en referencia sin buscarlo. Esa función de guía no es casual, forma parte de un crecimiento interior, que ahora se hace visible en tu manera de actuar, reflejando un cambio profundo que impacta en tu entorno inmediato. Existe una pequeña manía que aparece cuando estás nervioso o expectante, algo que quizá ni la gente cercana nota. Me interesa saber si te ocurre también. ¿Qué haces sin darte cuenta? La carta del trono sereno aparece con una majestuosidad tranquila, y su vibración es la de quien ocupa su lugar sin necesidad de imponerse, porque sabe que su autoridad nace de la coherencia. Esta carta habla de estabilidad, de reconocimiento interno que no depende de rumores ni de opiniones cambiantes, y es como cuando después de una etapa de dudas, te miras al espejo, y sabes que actuaste de la mejor manera posible dadas las circunstancias. En las próximas semanas, notarás que ciertas relaciones se redefinen de forma natural, algunas se fortalecerán al comprobar tu firmeza, otras se diluirán sin conflicto, simplemente porque ya no encajan en tu nueva vibración. Este proceso no será abrupto, será progresivo, como cuando cambias de hábitos y poco a poco tu entorno se adapta a esa nueva versión de ti, y permite que esa selección ocurra sin resistencia, confiando en que cada ajuste responde a un equilibrio mayor que se está restaurando. Y mientras todo se reorganiza, recuerda que aquello que parecía una amenaza terminó siendo la prueba que confirmó tu fortaleza, demostrando que eres capaz de superar cualquier obstáculo con determinación. Hoy puedes afirmar con convicción que no necesitas demostrar nada a quien decidió observarte en silencio, porque la verdad habló por sí sola cuando llegó el momento adecuado. Mantén esa postura firme, sigue actuando con coherencia, escucha tu intuición antes de cada decisión relevante, y no subestimes el poder de tu serenidad en contextos tensos y desafiantes que puedas enfrentar. Lo vivido no fue en vano, fue el escenario perfecto para que ocuparas tu lugar con mayor conciencia y respeto propio, y gracias por compartir este espacio conmigo. Suscríbete para seguir profundizando en tu camino y nos vemos en tu próxima lectura.